está con nosotros, mis hermanos, aquí en su segmento Sembrando Esperanza, pues con nuestro querido padre Denis Doren. Buenas tardes. Rosalina, buenas tardes. Qué bendición poder tener este espacio una vez más para compartir, reflexionar con todos aquellos nuestros televidentes que nos acompañan. Pequeñas reflexiones que nos ayuden a encontrarle sentido a nuestra vida, a nuestro trabajo, y que todo lo que hagamos en la vida tiene un valor si en eso que hacemos, vivimos, ofrecemos, está Cristo en el centro de nuestra vida. Cuando hablamos, y el tema que vamos a hablar es como contrastando vacaciones y ahora qué. Entiéndase vacaciones, pues un tiempo de nuestra vida que lo ocupamos para el descanso. Que tenemos para reposar y para recargar energías, ¿no? Exactamente. Pero es un momento precioso, excelente. Pero muchas veces después de una vacación, ¿qué hacemos? Y eso es importante porque no puedo dedicarme solo a la vacación y entender que todo, sino que tengo que dedicar momentos también a mi vida, momentos de reflexión, que me lleven a ver a un Cristo resucitado. Así es. Es muy real el hecho de que muchas veces cuando nos vamos de vacaciones o tenemos un tiempo de descanso, como que nos olvidamos de todo, incluso de la vida espiritual, ¿Sí? De nuestro trabajo espiritual, ¿no? Y si vamos a misa el domingo casi a duras penas y porque no me queda otra. Sí. Y sin embargo, pues ya dejamos de rezar, como que todo se vuelve un poquito más superficial, todo más ligero, como que el tener vacaciones me despreocupa. Sí. Pero me despreocupa de cosas que jamás deberían despreocuparme, ¿no? De lo esencial de la vida. De lo esencial, como es nuestra vida espiritual, como es nuestra unión con Dios. Y ahí es donde aparece sin duda la figura de Dios, la figura de Cristo, que si realmente Él ha resucitado en nuestra vida, si Él está presente en nuestra vida, jamás nos puede faltar. Amén. Jamás lo podemos dar por descontado de que Él ya no tiene nada que decirme, ni nada que cuidarme, ni nada que guiarme, ni nada que consolarme. Y ese es el problema de vacaciones. Como estamos en un ambiente tan suelto, todo bien, me levanto a la hora que quiero, como cuando quiero, me dedico a pasármela bien y a descansar. Relajadito. Sí, pues tal vez uno puede decir, bueno, aquí no necesito a Dios. Y sin embargo, Dios siempre está presente, y más en la figura adorabilísima de Cristo. Cristo tiene que estar siempre en nuestra vida. Él es el camino, la verdad y la vida. Si nos falta Cristo, nos falta todo. Así es. Vamos con esto, padre, con una experiencia de un hombre rico y su hijo. Veamos qué es lo que le sucedió. Un hombre rico y su hijo tenían gran pasión por el arte. Tenían de todo en su colección, desde Picasso hasta Rafael. Muy a menudo se sentaban juntos a admirar las grandes obras de arte. Desgraciadamente, el hijo fue a la guerra, fue muy valiente y murió en la batalla mientras rescataba a otro soldado. El padre recibió la noticia y sufrió profundamente la muerte de su hijo único. Un mes más tarde, justo antes de la Navidad, alguien toca a la puerta. Un joven con un gran paquete en sus manos le dice al padre: Señor, usted no me conoce, pero soy el soldado por quien su hijo dio la vida. Él salvó muchas vidas ese día y me estaba llevando a un lugar seguro cuando una bala le atravesó el pecho, muriendo así instantáneamente. Él hablaba muy a menudo de usted y de su amor por el arte. El muchacho extendió los brazos para entregar el paquete. Yo sé que esto no es mucho. Yo no soy un gran artista, pero creo que a su hijo le hubiera gustado que usted recibiera esto. El padre abrió el paquete. Era un retrato de su hijo, pintado por el joven soldado. Él contempló con profunda admiración la manera en que el soldado había capturado la personalidad de su hijo en la pintura. El padre estaba tan atraído por la expresión de los ojos de su hijo que los suyos propios se llenaron de lágrimas. Le agradeció al soldado
y ofreció pagarle por el cuadro. «Oh no, señor, yo nunca podría pagarle lo que su hijo hizo por mí. Esto es un regalo». El padre colgó el retrato arriba de la repisa de su chimenea. Cada vez que los visitantes e invitados llegaban a su casa, les mostraba el retrato de su hijo antes de mostrar su famosa galería. El hombre murió unos meses más tarde y se anunció una subasta con todas las pinturas que poseía. Veamos qué sucede. Mucha gente importante e influyente acudió con grandes expectativas de hacerse de un famoso cuadro de la colección. Sobre la plataforma estaba el retrato del hijo. El subastador golpea su mazo para dar inicio a la subasta. Empezamos el remate con este retrato del hijo. ¿Quién ofrece algo por este retrato? Hubo un gran silencio. Entonces una voz del fondo de la habitación gritó: «Queremos ver las pinturas famosas, olvídese de esa». Sin embargo, el subastador persistió. ¿Alguien ofrece algo por esta pintura? ¿100? ¿$200? Otra vez grita con enojo: «No vinimos por esa pintura, vinimos por las de Van Gogh, los Rembrandts, vamos a la oferta de verdad». Pero aún así, el subastador continuaba su labor. El hijo, ¿quién se lleva el hijo? Finalmente una voz se oyó desde muy atrás de la habitación: «Yo doy $10 por la pintura». Era el viejo jardinero del padre y del hijo. Siendo un hombre muy pobre, era lo único que podía ofrecer. «Tenemos 10, ¿quién da 20?», gritó el subastador. La multitud se estaba enojando mucho. No querían la pintura del hijo, querían las que representaban una valiosa inversión para sus propias colecciones. El subastador golpea por fin el mazo. Va una, van dos, vendida por $10. «Empecemos con la colección», gritó uno. El subastador soltó su mazo y dijo: «Lo siento mucho, damas y caballeros». Pero la subasta llegó al final. «¿Pero y las pinturas?», dijeron los interesados. «Lo siento», contestó el subastador. «Cuando me llamaron para conducir esta subasta, se me dijo de un secreto estipulado en el testamento del dueño. Yo no tenía permitido revelar esta estipulación hasta este preciso momento. Solamente la pintura del hijo sería subastada. Aquel que la aceptara heredaría absolutamente todas las posesiones de este hombre, incluyendo las famosas pinturas. El hombre que aceptó quedarse con el hijo se queda con todo». Hermoso, el que acepta al hijo se queda con todo. Esto es lo hermoso, Padre, cuando uno reconoce y encuentra a Cristo Jesús. Cuando encuentra a Cristo Jesús se da cuenta que encontró el tesoro de su vida. Y cuando uno ve a los jóvenes o a la gente adulta salir de retiro y decir: «Señor, por Dios, ¿por qué te había dejado tanto tiempo? Pero hoy ya te he encontrado». O los niños cuando en su primera comunión. Ajá. Yo muchas veces les he leído o les he contado esta historia y realmente refleja muy bien la expectativa, la ilusión, el cariño que le tiene un niño a Jesús. Para él no hay, ahí está presente y realmente lo ve como el centro de su vida. Entonces, qué hermoso que una persona que va creciendo en su vida espiritual pueda tener siempre presente este hecho. Yo puedo tener muchas cosas, puedo tener muchos cuadros, ¿no?, de muchos valores, muchas casas, autos, muchos títulos. Las ¿no? 3 P: poder, placer, y el del dinero no me acuerdo qué nombre le dan, pero las 3 P. Bueno, las 3 P, puede tener las 3 P, pero si no tiene al hijo, si no tiene realmente la experiencia de alguien que le salvó la vida como este soldado, puede tener muchas cosas, pero a la hora de la hora se queda sin nada. Sí. Sin embargo, quien se lleva al hijo, quien se queda con Jesús, detrás se lleva
todos esos tesoros maravillosos, ¿no?, que hay en la vida y que dan sentido constantemente a la vida del hombre. Entonces, ¿por qué sacrificar, ¿no es cierto? Y uno se va imaginando, ¿no es cierto? Sí. ¿No? Y la subasta y los otros los necios. necios, y que me interesa de Leonardo da Vinci, Sí, Rembrandt, Van Rembrandt. Gogh, y es eso lo que me interesa. Y con un dejen poco eso. de, no, pues ya yo la compro. Si hubiesen comprado la colección, el hijo, todo lo demás, ¿no? Y creo que muchas veces nos pasa eso, nos quedamos con las expectativas de las cosas humanas, de los logros humanos, de los proyectos humanos, y dejamos de lado el proyecto de Dios. Y más cuando también yo creo que cada uno de nosotros como cristianos, pues tenemos una misión en nuestra vida. Si Cristo murió por mí, cada uno tiene que tener la capacidad de diseñar, de dibujar ese rostro, pero no hacerlo en una tela, sino hacerlo en la propia vida. Yo tengo que diseñar, pintar, dibujar el rostro de Cristo en mi vida, porque yo estoy llamado a ser también ese reflejo, ese hijo, Sí. ¿no? Ese buen aroma que reflejan o que dan los que viven el verdadero cristianismo. Cuando uno encuentra a Cristo, hay una frase que dice también en la Sagrada Escritura: el que encuentra un amigo, encuentra un tesoro. Pero Cristo es más que amigo. Es mi Dios, es mi Rey, es mi Señor, el que me da consuelo, el que me quiere como nadie me volverá a querer en la vida nunca. Y eso uno dice, no, Rosalinda, ¿cómo no? Ni los hijos aman como Dios, ni el esposo ama como Dios. Nadie en la vida nos ama como Dios nos ama. Sí, qué importante reflexionar si yo en mi vida tengo este cuadro. Sí. Si realmente yo poseo este cuadro, si yo poseo la imagen de Cristo, pero no una imagen de Cristo de la historia que está ahí pegada, ¿no es cierto?, en mi pared y media empolvada, ¿no?, ya media dañada por el tiempo. Realmente esa figura de Cristo es algo vivo, es algo que me atrae, es algo que me ilumina, es alguien a quien yo me acerco, me arrodillo y le agradezco. ¿Qué relación tengo yo con ese Cristo? Y al mismo tiempo, ¿en qué lugar está de mi casa? Hablando eso de la posición donde yo lo priorizo y lo pongo a la entrada, ¿verdad? Pero Padre, cuando yo hago fe y vida que sean comunión, los cristianos nos volvemos reflejo de Cristo Jesús. Y da gusto cuando alguien va en la calle y le dice, ve, allá va la hermana fulanita, o allá va el hermano tal, que me gusta. O dicen, mire, no sé qué tiene él, pero tiene un algo que lo hace diferente a los demás. La gente no entiende ese algo, pero nosotros que tenemos que reflejar el rostro de Cristo, por ejemplo, en un vecindario, Padre, saben a quién recurrir. Si tienen un enfermo, a la casa de fulanito anda. Si te pasa un problema, tal vez te presta dinero para pasarlo por lo menos esta semana. Si tiene un problema de consuelo, anda, una palabra te va a decir. Es decir, hay una referencia cuando uno se vuelve rostro de Cristo Jesús, porque los demás saben dónde acudir. Como decía San Pablo, Padre, que ya no soy yo, sino que es Cristo que vive en mí. Pero imítenme a mí, decía Pablo, porque yo imito a Cristo. Entonces uno lo que ve en las personas, en la cotidianidad, son hombres y mujeres que unieron fe y vida, de tal manera que cualquiera, son imán para otra gente. Háblenos de esta situación. Yo creo que es importante que cada uno de nosotros como cristianos tenga muy claro que en nuestra vida tenemos que esculpir, formar, dibujar una imagen. La imagen perfecta para todo cristiano, para todo hombre, está en Cristo. Entonces mi vida tiene que ser un aplicarme, un esforzarme, un conseguir todos los materiales que sean necesarios para ir pintando esa figura en ese lienzo que es en mi corazón. Sí. ¿No? En la medida en que yo tengo claro eso, que yo comprendo que es ese designio de Dios, que yo vaya formando, calcando, dibujando, diseñando, esculpiendo la figura de Cristo, sin duda que mi vida irá teniendo mucho más sentido, irá teniendo realmente un porqué y un para qué en la vida. Padre, usted hablaba de esculpir.
Y cuando el escultor está esculpiendo, está con cincel y martillo Sí. para darle forma. Y muchas veces nuestra vida de cristiano, usted hablaba de renuncia, de sacrificio, pues ese es esculpir, es lo que Dios está esculpiendo cuando yo renuncio a mi orgullo, cuando yo renuncio a mis gritos, porque he encontrado a Cristo Jesús. Yo tengo una experiencia muy bonita de una amiga que dice que cuando llegaba a la casa, como tenía 2 empleadas, ella quería que todo estuviera pulcro cuando ella llegara, ¿verdad? Pero como habían niños, entonces, pero aún así ella decía, esperen a la hora que yo llegue y guardan todo, pero ténganme la casa nítida, por favor. Y era pleito con las empleadas desde que llegaba y era rezangadera. Y bueno, encuentra a Cristo Jesús y las cosas no cambian, en la casa no cambió. Ella llegaba, los juguetes de los niños, todos igual. y todo. Entonces se da cuenta que la que estaba actuando mal era ella. Y empieza desde la puerta de su casa a recoger cada juguete, sin decir palabra alguna. Solo iba recogiendo los juguetes y depositándolos en su lugar. Y decía, muy buenas tardes. Y todo el ambiente era otra cosa, porque había tenido el hijo, porque tenía el hijo. Y teniendo el hijo, fue viendo que su actitud tenía que cambiar. Los cincelazos no eran tan fáciles porque se tenía que tragar las palabras, morderse la lengua, en fin. Pero Dios fue esculpiendo en ella y ahora ella es una persona diferente. Sí, yo creo que ese es el sentido de toda vida humana, el saber que yo tengo que ir con claridad esculpiendo esa imagen de Cristo en mi vida como cristiano y que está todo en mis manos, el dejarme yo modelar por Dios y colaborar yo en ese trabajo de modelación, sabiendo que al final vale la pena, porque si lo tengo a Él, todo lo demás pues añadidura. Es una añadidura que, pues con sus más, con sus menos, pero esto es lo más importante. Por lo tanto, tener la conciencia de que yo estoy llamado a dibujar ese cuadro, esculpir esa imagen, esa escultura, incorporarla en mi vida y así realmente que Cristo esté en el centro de mi vida. Y cuando se presenten otros cuadros de valor, sepa que tienen valor, pero que nunca, jamás van a ocupar el lugar que es único, particular, que es el lugar de Jesucristo. Amén. Ese es el punto que hoy queremos rescatar, mi hermano. Que teniendo a Cristo, tú lo tienes todo. No, pero es que a mí me falta... No. Tienes otra manera de pensar. Cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir y así sepas lo que es agradable a Dios Padre. Entonces, Padre, cuando uno entiende dónde debe poner a Cristo, eso es como haberse ganado la subasta de lo que nos relataban ahora. Entonces, encuentro a Cristo, me doy cuenta quién es Cristo, ubico mi vida y veo que Cristo tiene el lugar central. Lo que decía acá ahora, el Padre lo puso arriba de la chimenea, el retrato del Hijo. Y antes de enseñarle la galería valiosa a sus invitados, primero les presentaba al Hijo. Al Hijo. Sí. Padre, yo tengo una experiencia. Es como su tarjeta de presentación. Sí. Aquí está Cristo, ¿no? Y yo recuerdo, a manera de enseñanza, decía una señora, se levanta de mañana: Señor, perdóname, tengo tanto que hacer que hoy no voy a tener tiempo de orar. Y se fue. Y le tocó un día de aquellos días que solo ella, ¿verdad? Al día siguiente se levanta otra vez: Señor, tengo tanto que hacer, pero tanto que hacer, que hoy primero voy a estar contigo. Entonces, quien tiene al Hijo, lo tiene absolutamente todo. Amén. Por eso hay que esforzarse, hay que trabajar, hay que encomendarse para que realmente en el centro de nuestra vida y en esa búsqueda, Cristo siempre esté en el primer lugar y en el centro de nuestra vida. Cristo Amén. Al centro. Amén. Padre, muchísimas gracias. Okay. Esperamos, mis hermanos, que esta enseñanza de Cristo Jesús en el centro de tu vida te dé la respuesta a todas tus preocupaciones. Paz y bien.